Bueno, muy buenas noches. Para mi trabajo de convocatoria yo elegí el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Eh, Intención de mi cuento es hacer una reflexión acerca de cómo Horacio Quiroga construye al personaje partiendo desde su identidad y utilizando como eje principal de relación el tema que es la muerte, ¿cierto? Bueno, para esta reflexión yo hago un análisis de lo que es la vida de Horacio Quiroga, el cuento, los personajes y sus características y también las características del autor. Entonces, el tema principal es la muerte. ¿Cómo veo reflejada yo la muerte en la vida de Horacio Quiroga? Resulta que este fue un eje principal también en el desarrollo de nuestro autor, porque justo después de su nacimiento, de hecho a los 2 meses de edad, empieza una serie de muertes y serie de fracasos que vino acompañando al autor. Está una de las muertes principales en su vida, que es el suicidio de su primera esposa. Resulta que cuando Horacio Quiroga se fue a Buenos Aires, se llevó a su primera esposa a vivir con él y ella, gracias a la soledad, empezó a padecer depresión, lo cual la llevó a tomar veneno y para finalmente quitarse la vida. En el cuento vemos a este personaje llamado Alicia, la cual al principio es una mujer muy cálida, muy soñadora, con muchas esperanzas en cuanto al amor, muy expresiva, muy feliz, y tenemos una contraparte que es Jordán, ¿cierto? El cual es el esposo de Alicia, es seco, es rudo, frío, no expresa sus emociones a pesar que él la ama con locura. Eh, entonces el cuento se da de la siguiente manera. Resulta que Alicia va cayendo en lo que es perder su propia identidad al renunciar a su forma de ser únicamente para acoplarse a Jordán, ¿cierto? A la forma de ser de Jordán, ¿sí? Entonces acá vemos como una pérdida de la identidad de nuestro personaje principal, que es Alicia, y al mismo tiempo también vemos una pérdida de la identidad de nuestro segundo personaje, que es Jordán. ¿Cómo? Resulta que pues Jordán también es plasmado como una persona ruda, una persona muy seca, que no demuestra sus emociones, pero a medida que va pasando el relato, va ocurriendo una transgresión del personaje, que es que se va rompiendo ese cascarón de rudeza y de frialdad y va dejando salir a flote sus emociones reales, ¿cierto? Resulta que pues Horacio Quiroga fue en la vida catalogado como una persona muy fría, como muy solitaria. Era también catalogado como una persona excéntrica y un poco pues muy loco, ¿cierto? Pero resulta que estaba su otra parte, que también era visto como un hombre muy tímido en cuanto a los temas del amor, el cual le daba también mucho valor a sus relaciones amistosas, sentimentales, familiares, ¿cierto? Entonces todos estos aspectos para Horacio Quiroga eran importantes y también era una persona muy resiliente. Entonces en el cuento vemos plasmadas de esta forma las dos caras de los personajes y las dos caras del autor. Entonces lo vemos relacionado por este lado. Y la otra forma en la que relacionamos es con los hechos de la vida, con la muerte de la primera esposa de Horacio Quiroga y lo que le pasó a Alicia, ¿cierto? Acá hago un paréntesis. Desde mi punto de vista, el bicho que estaba en el almohadón de plumas puede relacionarse también con la depresión, ¿sí? Entonces el bicho en el almohadón de plumas iba succionando la vitalidad de Alicia hasta que finalmente ella murió. Entonces la depresión también fue succionando la vitalidad de la primera esposa de Horacio Quiroga hasta que finalmente pues ella llegó a la decisión de suicidarse. De esta forma Horacio Quiroga, acá pues demuestro que Horacio Quiroga pone un poco de sí, de su personalidad y de su realidad al momento de construir sus historias, especialmente esta que hace parte de una serie de relatos en un libro llamado Cuentos de amor, de locura y de muerte, los cuales también tienen la misma trama. Muchísimas gracias.